Para hacer la guerra hace falta dinero, dinero y más dinero. Hay formas más baratas de hacerla, pero se suelen perder. Hoy vamos a hablar de economía y de recursos minerales y también no agrarios, que es un tema muy interesante en este conflicto en Ucrania, con un nuevo amigo del canal, pero no un nuevo amigo mío, que es José Manuel Cueto, que nos va a llevar a las tierras, o mejor dicho, bajo tierra de Ucrania, pero también del mar de la China. Comenzamos. Hola a todos, hoy vamos a hablar de economía y guerra. Ya sabéis que en los juegos de poder hay una razón para jugar y normalmente el dinero es una buena razón. La religión, la ideología, la política también, pero como decían los marxistas, todo es una forma de justificar la estructura económica. Vamos a hablar de recursos mineros, recursos, materias primas y sobre todo de las consecuencias de una guerra en la economía de Ucrania. Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Juegos de Poder, que es José Manuel Cueto, que es ingeniero geólogo e ingeniero de minas, y nos va a hablar también de algo que le gusta mucho, que es economía, y acaba de hacer un máster, y su trabajo fin de máster es la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas en el año 2022. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes, Paco. Pues vamos a hablar de un tema interesante, que tú conoces muy bien como ingeniero de minas, que es todo lo que hay debajo del suelo, ¿no? Sí, bueno, vengo aquí para hablaros, bueno, primero mi amigo Paco me invitó y estoy muy agradecido para hablaros de 3 artículos que publiqué en LinkedIn en su momento. Los artículos, para que os hagáis una idea, son como consecuencia de la inquietud por saber y por conocer un poco, un observador de la sociedad que nos rodea e intentar en mi cabeza poner al día una serie de factores por los cuales hacen que sucedan las cosas, y en este caso las guerras. Normalmente esto lo suelo hacer leyendo, queda para mí, lo comparto a veces en tertulias con Paco, pero desde hace un tiempo, desde que empezó la guerra de Ucrania, me dio por escribirlo, ¿no? Consultar datos, organismos oficiales y esos datos traducirlos a texto. Y aquí en este caso aparecieron 3 artículos que tengo aquí, que vengo a hablar de ellos, que los tenéis todos disponibles en LinkedIn, entráis en José Manuel Cueto González y los tenéis allí para consultar y descargar, y el único propósito, bueno, es un poco explicar el por qué a veces suceden las cosas y sobre todo, como decía Paco, las guerras, que siempre tienen detrás un objetivo, suelen ser económico, político, ideológicas o religiosas, pues en este caso vamos a hablar de la parte económica de la guerra de Ucrania. Antes de comenzar la parte con José Manuel, vamos a hablar de otro elemento que está ahora en todos los telediarios, o por lo menos tendría que estar en todos los telediarios, que es la crisis en el Mar Rojo, en el estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutís están poniendo en tela de juicio la libertad de navegación, atacando mercantes que en teoría van a Israel o vienen de Israel, pero claro, sabemos todos que un barco lleno de containers puede hacer parada en Israel, pero después, al día siguiente, sale de ese puerto y se dirige hacia Rotterdam, ¿no? Es decir, no está atacando solamente intereses israelíes, sino de todos los países que tienen intereses en la navegación en el Mar Rojo. Estamos hablando de un lugar en el que pasan el 18% de las mercancías del mundo. El Mar Rojo está muy caliente, Estados Unidos está haciendo un despliegue inmenso de barcos de guerra. El Eisenhower sale de la zona del Golfo Pérsico y se dirige hacia el Mar Rojo, pide ayuda a 10 países, él dice que son 10 países los que cuentan llamar para esta misión de libertad de circulación de mercantes, y ahí entra en juego un poco España, que a priori parece que está citado por Estados Unidos de que va a ayudar, pero el gobierno de España dice que ellos solo van a actuar si hay un mandato de la OTAN o de la Unión Europea. Hay que esperar a ver qué sucede estos días, porque Estados Unidos está acelerando bastante, yo creo, la respuesta que va a dar a los hutís. No se va a hacer esperar mucho, porque ya hay muchas compañías como Hertz o la BP que están rodeando toda África porque ya no pueden circular por el estrecho de Bab el-Mandeb. Estaremos atentos, pero
los hutíes, si podéis poner en producción una imagen, están poniendo minas en la costa por si acaso los marines intentan hacer un desembarco en las playas del Mar Rojo. Estaremos atentos y en la próxima oportunidad aquí en Juegos de Poder veremos si hubo respuesta a los hutíes o no. Y antes de ir a la economía ucraniana, pero está muy vinculado, es una polémica que existe a día de hoy en Ucrania. Los militares le piden a Zelensky, y Zelensky ya está diciéndolo, que necesita 500.000 soldados más. Es decir, movilizar a más parte de la población civil, con lo que implica también esto en la economía. Primero, tienes que armar a esa población, tienes que dotarles de equipación y armas, y sobre todo perder mano de obra en el sector económico, y veremos que ya en el 2022 se notó el impacto de los que escaparon, sobre todo mujeres de Ucrania, pero también de los hombres que fueron al ejército, y eso se notó en la economía. Para eso está nuestro amigo José Manuel, que nos va a intentar explicar, en primer lugar, el botín oculto en el suelo de Ucrania. Es decir, solo hay razones nacionalistas por parte de Rusia de volver a unir a toda la Rusia o todos los rusoparlantes bajo el brazo de la Rusia, de la Gran Rusia, o también hay intereses económicos. Es decir, ¿puede haber un interés económico en controlar el Donbass? Eso es lo que vamos a intentar ver con José Manuel en este primer artículo, el botín oculto en el suelo de Ucrania. José Manuel, ¿puedes explicar un poco a la gente algunos datos interesantes que a lo mejor nunca llegaron a reflexionarlos? Muy bien, vamos a empezar a repasar un poco qué es lo que esconde Ucrania en el subsuelo, ¿no? Ucrania es el país, geográficamente vamos a dar unos pequeños datos, es el país más grande en extensión de Europa, quitando después de Rusia. Son unos 600.000 kilómetros cuadrados. El país, hay un río que es el Dnieper, que lo divide en dos partes, digamos. Y la parte, que os voy a ir contando ahora un poco, la parte más rica, vais a ver que está del Dnieper hacia la derecha. Es decir, mirad si el norte hacia el oeste. Hacia el este. Ahí es la parte más rica, ahí es la parte que Rusia intenta controlar. Bueno, entonces vamos a ir revisando el botín oculto de Ucrania en el subsuelo. Mirad, las guerras, cuando tienen un componente económico, los recursos naturales son uno de los primeros, las primeras cosas que uno intenta explotar para obtener un beneficio económico. En este caso, Ucrania es de los países europeos con mayor número de recursos naturales. Vamos a ver dos tipos de recursos, los energéticos y vamos a ver los minerales. Ucrania es el sexto productor de carbón del mundo. En este caso estamos hablando, hay tres tipos de carbón, lignito, hulla y antracito, en este caso sería la hulla. Tiene unas reservas que ahí están en el artículo cuantificadas voy a poner las gafas porque no las veo, pero tiene unas reservas de 100.000 millones de toneladas. Después, Ucrania también posee petróleo y gas. Además del gas natural, posee gas de esquisto, también de fracking, y tiene unas reservas interesantes. En el 2021 tenía una producción de 1.104.000 millones de metros cúbicos de gas natural y una producción de barriles de 32.000 barriles al día. Digamos que en Europa es uno de los mayores productores, quitando Noruega, pero estaría dentro de Ucrania, dentro de los mayores productores de hidrocarburos. Después, en la parte de minerales radioactivos, Ucrania el 25% de su energía la produce con energía nuclear y es uno de los principales productores o con mayores reservas de un mineral que es la uranita, del cual se extrae el uranio para las centrales nucleares. Está en el sexto lugar en el mundo. Ese dato es muy importante porque un problema que tiene Europa, incluso Francia, que está apostando por la energía nuclear, es la dependencia de la materia prima. Es decir, la energía nuclear es verdad que tiene sus ventajas, pero necesitas estos materiales, ¿no? Y casi todos proceden de Rusia o proceden de Níger, ¿no? En este caso, la existencia de unas reservas de un tipo de uranio que a lo mejor no sirve para las centrales a lo mejor francesas, sí permitiría la adaptación a lo mejor con un tiempo, ¿no?, a este tipo de uranio. Lo digo porque no hay más uranio en Europa que yo sepa a nivel industrial. En España sé que hay alguna mina o hubo, pero nunca se sacó. Es decir, aquí sí que tendríamos energía para abastecer a las centrales europeas, ¿no?
Sí, tiene unas reservas, tengo anotado aquí, de 41.000 toneladas métricas. Ocupa el 6.º lugar del mundo en reservas de uranio, de minerales de uranio. Bueno, esto es muy importante y sobre todo bueno, para un país que produce el 25% de su energía con 4 centrales nucleares y 15 reactores. Después, si pasamos a los minerales metálicos y no metálicos, vamos a ver que el hierro, que es el metal más utilizado en el mundo, aliado con el carbono para el acero, tiene las 7º reservas del mundo y es el 7º productor también de mineral de hierro. Después tenemos el titanio, uno de los metales ligeros y muy utilizados sobre todo en blindajes y en armamento. También posee las mayores reservas de titanio de Europa y ocupa el 10º lugar del mundo. Y si pasamos a otro metal que está ahora muy de moda, y eso es importante tenerlo en cuenta, es el litio. El litio se produjo una curiosidad 2 días antes de estallar la guerra, de la invasión por parte de Putin de Ucrania. Hay aquí dos científicas de la Academia de Ciencias de Ucrania, dieron una charla en Londres donde explicaron o proyectaron un informe con una serie de datos objetivos sobre reservas de litio. En aquel momento, las reservas que ellas consideraban que había en el país eran de 500.000 toneladas, pero a día de hoy hay unas investigaciones, unas prospecciones ya más exhaustivas y hablan de 9,5 millones de toneladas de litio. Y la mayoría de ellas también están en la parte del Donbass, en los óblasts del Donetsk y el Lugansk. Eso es muy importante porque sabéis que el litio es el principal metal para todo lo que está relacionado con las baterías y hoy en día con la movilidad, ¿no? Queremos tener el coche eléctrico, es imposible a día de hoy con la tecnología que manejamos de baterías, que es tecnología de litio, no disponer de recursos. Dejaríamos a la industria pues prácticamente desnuda, ¿no? Después, como vais viendo, Ucrania tiene un botín oculto interesante. Tiene otro de los metales también muy interesante que tiene una mayor reserva de Europa, es el manganeso. El manganeso, por lo que os hagáis una idea, es el 4º metal más utilizado en el mundo, después del hierro, del aluminio, del acero, del aluminio y del cobre. Sería el manganeso, se utiliza en muchísimas aleaciones, sobre todo con el acero para hacer acero inoxidable. Después tenemos también, es el 2º productor de galio del mundo. El galio es uno de los que se llaman metales raros y se utiliza mucho en temas tecnológicos, ¿no? Aerogeneradores, imanes, y es el 2º productor de galio del mundo. Esto que acabas de comentar es muy importante, el tema del imán, el imán permanente, que es vital para todo lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Para poder hacer un motor eléctrico hace falta imanes permanentes. Y después también es productor de tierras raras, es decir, no productor, tiene tierras raras de las que se sacan unas 17 sustancias que son vitales para la economía verde, sostenible y toda tecnología moderna, ¿no? Sí, diríamos que las tierras raras, el mayor productor del mundo es China, con diferencia, me parece que produce el 90% de las tierras raras del mundo. Y las que no produce, las compra y las comercializa. Es decir, y claro, el no tener tierras raras lo que hace es que tengas una desventaja muy importante tecnológica, porque la mayoría de los semiconductores, la mayoría de los móviles, de los coches eléctricos, de los satélites, todos necesitan este tipo de metales, que son 17 metales, como bien decías Paco, son del grupo de los lantánidos, y el tritio y el cerio. Serían 15 lantánidos y el tritio y el cerio, que se llaman raras no porque no haya mucha, pero sí es verdad que están muy mezcladas con otros minerales, y el problema de la extracción es que para sacar 1 gramo igual tienes que mover 4 o 5 toneladas de mineral, y eso es lo que dificulta la obtención. Y lo que lleva también a un proceso de contaminación que no queremos aquí, y se contamina a otros países para hacer productos que se venden como verdes y llevan un proceso de contaminación muy grande. Un día tendremos que hacer un estudio, ¿no? A lo mejor del coste de la energía renovable. Es decir, es importante a lo mejor entender que es importante la energía renovable y hay que hacerla, pero ver su coste también, ¿no? Porque... Sí, en China tienen la mayor mina de tierras raras del mundo está en China, y tenían un problema muy grande medioambiental, sí, debido al lavado del mineral y para separar, claro, evidentemente la mena de la ganga y obtener esas tierras raras. Claro, eso es muy contaminante por los procesos industriales que utilizan para separar esos minerales raros del resto de minerales que
que se encuentran en la naturaleza formando una roca. Y hablando de tierras raras, tenemos las tierras negras, ¿no? Que eso son unas tierras vitales para la agricultura ucraniana. Eso es, para que nos hagamos una idea, la importancia geoestratégica o geopolítica también de Ucrania es porque Ucrania es capaz de abastecer o de dar de comer, se calcula que a unos 600 millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Pues por unas tierras que, como bien dices, tienen una particularidad, que tienen unos 30-40 centímetros de materia orgánica que se llaman chernozem, y toda la parte central, digamos, de Ucrania, que es el 57% del país, está compuesto por estas tierras, que son tierras muy fértiles. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Ucrania en estas tierras es el mayor productor de aceite de girasol del mundo, está entre los 6 primeros de maíz y de trigo, y lo que os decía, bueno, lo que te decía antes, Paco, es capaz de alimentar a 600 millones de personas. Luego, esto para Europa, para la Unión Europea o para el mundo en general, es muy importante o muy goloso este país para una posible conquista y hacerte con esas tierras. Claro, ¿no? Esto, si ponemos el mapa, no sé si lo pusiste ya en pantalla, un mapa del mundo que sale en las zonas de Chernozem, si Rusia se queda con esta parte de Ucrania, podríamos decir que el 95% de las tierras de Chernozem del mundo las tendría Rusia. Porque si veis el mapa, están en actual Rusia y en Ucrania, y se quedaría con ese corredor y por lo tanto sería el monopolista casi de la comida del mundo. Es decir, si tiene 600, le sumas otros 500 que tienen en Rusia y casi 1.000 millones de personas dependerían de la comida que fabricase Rusia, ¿no? No que fabricase, bueno, que produjese Rusia. Que otra cosa es la fabricación, porque cuando la gente hablaba de que en el corredor del Mar Negro se dejaba morir África, el mayor comprador de las mercancías era España, porque somos refinadores de girasol, de pipas y de aceite, para después venderlo como producto elaborado, pero al final eso alimenta al mundo, es decir, venía a España, se refinaba y se vendía, ¿no? Pues tenemos esto es la riqueza, ¿no? Pero claro, la guerra, hay una frase aquí muy interesante, de Amartya Sen, que dice: la guerra es la forma de destruir riqueza y recursos y por tanto de crear pobreza, ¿no? Pues vamos a ver cómo Ucrania, que era un país, bueno, no el más rico de Europa, no el país prototipo de lo que sería una buena gobernanza, ¿no? Se empobreció mucho más con esta guerra. Vamos a ver su TFM, que lo acaba de finalizar hace poco, y cosas de la vida, pues bueno, es compañero mío, es decir, me hizo mucha ilusión que hiciese esto de Ucrania y lo va a explicar a todo el mundo para que veamos un poco las consecuencias de la guerra. Ucrania, un país que es el que está sufriendo la guerra, porque Rusia lo sufre, pero claro, el que está luchando en su casa, el que destruye en su casa, es a Ucrania, ¿no? Vamos a ver un poco, así, datos macro para que la gente los entienda, un poco la caída económica. Sí. Bueno, como comentaba en el primer artículo que hice cuando surgió la guerra, la pregunta era ¿qué intereses tiene Rusia, aparte de los políticos, que es lo que esgrimía, qué intereses tiene Rusia en Ucrania y qué puede encontrar en Ucrania? Y fue cuando investigué y encontré el botín oculto que hay en suelo de Ucrania. El botín oculto, si lo cuantificamos, si hacemos una cuantificación, evidentemente para Rusia, si ganara la guerra, le traería cuenta, es decir, porque tendría ahí una ingente cantidad de recursos que podría pagar sus ingentes, valga la redundancia, también gastos que le está ocasionando esa guerra, ¿no? Hay por ahí unos datos que están publicados. Un general esloveno que es eurodiputado publicaba que a Rusia le costaba 17.000 millones diarios de euros el coste de la guerra, ¿no? Hay otros datos que hablan de 1.000 millones, otros incluso de 20.000, pero bueno, todo ese coste sí es verdad que lo podría subsanar y lo podría pagar utilizando todos los recursos que tiene Ucrania. Pero claro, Ucrania ya venía, Ucrania evidentemente que no los estaba aprovechando, porque hay que si hacemos un estudio económico, hacemos una pequeña vista hasta atrás, Ucrania a principios de los años 2000, su renta per cápita era muy baja, es decir, en Ucrania tenía un problema económico muy grande y que no fue capaz de, bueno, mejoró un poco, pero que no fue capaz de subsanar. Supongo que ahora pues estarán en ello, que es la corrupción. Ucrania era un país muy corrupto y no sé por qué digamos, la economía no estaba funcionando. Ahí funcionó, eso tiene una explicación que es muy interesante, es el sistema de las oligarquías. Allí
amigos del régimen cuando desaparece el comunismo comienzan a comprar, a ver, esto lo resumo muy rápidamente. Las empresas públicas que eran del régimen comunista se dan participaciones y acciones a todos los trabajadores. Y de las cooperativas agrarias pasa lo mismo. Las grandes superficies que eran de cooperativas se reparten entre los trabajadores. ¿Qué pasa? Que esos trabajadores dijeron, bueno, esto me va a devolver el dinero dentro de 10 años, ¿no? Pues se los vendo a esta persona. Y personas afines al régimen o grupos criminales tenían dinero para comprar las acciones a la gente y se fueron haciendo con propietarios de todas las tierras. Por ejemplo, llegaron a pequeñas, a lo mejor 10 familias a tener el 50% de las tierras de Ucrania. Y eso llevó a un régimen muy corrupto de oligarquías que Europa ahora, para seguir dando ayudas, pide que acaben con la corrupción y hay medidas. Se están metiendo en la cárcel a oligarcas. Hace poco juzgaron al que había sido muy amigo de Zelensky y de hecho su promotor, ¿no? El que le había subido por corrupción. Es decir, van haciendo cosas, pero todavía sigue siendo un país con mucha corrupción. Digamos, esto es una mentalidad muy parecida a la rusa, que también es un país muy corrupto, ¿no? Pues vamos a ver cómo sufrió esta guerra, ¿no? Porque es lo bestial, ¿no? Es decir, esta guerra está, según datos publicados por el Banco Mundial, esta guerra está creando o está llevando a la población ucraniana a unos niveles de pobreza altísimos. Hay que tener en cuenta que las dos maneras de destruir una economía, las más rápidas, son o bien una catástrofe natural o bien una guerra. Esas son en muy poco tiempo se puede devastar una economía. En este caso, Ucrania está sufriendo una guerra que vaya camino de dos años, ¿no? Y como datos importantes a tener en cuenta en la economía de Ucrania, hay una serie de datos o de factores que coinciden en todo el mundo, que son la crisis de la subprime en el 2007 y 2008, después la COVID en el 2020, ellos a su vez tuvieron otra crisis política que fue el Euromaidán en 2014 cuando hubo la separación de las regiones del Donbass y después ahora en el 2022 llega la guerra, ¿no? Todos estos acontecimientos, evidentemente que ya de por sí los propios acontecimientos mundiales ya estaban influyendo en la economía, hacen que, por ejemplo, el PIB de Ucrania, si analizamos un poco, si vemos un poco la gráfica, tiene unas bajadas muy grandes en el 1999, que es cuando se independiza. Después, en el 2008 vuelve a caer en el 2014 y vuelve a caer en el 2020. Claro, todos estos acontecimientos políticos hacen que el PIB, digamos, de la producción del país, empiecen a caer bruscamente. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que, por ejemplo, el PIB per cápita, que es lo que es un poco lo que más idea te da, porque puede ser un país con mucho PIB y esté en manos de muy poca gente la riqueza. El PIB per cápita, que es un poco repartido entre la población, estamos hablando de un país que está a la cola del mundo, en Europa está a la cola. En el 2022 hay una bajada, evidentemente, ocasionada por la guerra. Estamos hablando de según el Banco Mundial, 2032,85 dólares per cápita. Anuales. Eso es el PIB per cápita de Ucrania. Es decir, estamos en unos niveles muy, muy, muy bajos. Sí, para ser Europa, sí. Para ser Europa, ¿eh? Se manejaron 3.000, lo máximo fueron 3.000 y pico, bueno, en el 91, y bueno, ahí vemos un poco cómo está uno de los indicadores más importantes, ¿no? que es el PIB para medir un poco el nivel de riqueza de un país. Está en unos niveles desastrosos, claro, estamos hablando de un índice de pobreza ya de cerca del 90%. Después tenemos la tasa de desempleo, que también es... la inflación está en 2 dígitos, ahí no se distancia mucho de lo que es Europa y el mundo, ¿no? Porque estuvimos todos en tasas de inflación muy altas últimamente. Claro, esto hay que diferenciar, si alguien ve la gráfica que baja, es que en la caída de la Unión Soviética, ahí tuvieron poco después tasas del 500% de inflación. Claro, es que eso es una locura que cae porque ya al entrar en el libre mercado se regula un poco mejor eso. Y bueno, es decir, es más alta que Europa, pero no es
una tasa tampoco asustable, ¿no? La que tienen ahora en plena guerra, porque están en plena guerra y no tienen una tasa de inflación muy alta. No, no la tienen muy alta. No. Lo que sí llama poderosamente la atención, y me llamó a mí en su momento cuando lo investigué, es la tasa de desempleo, que yo, bueno, estaba pensando en encontrarme tasas de desempleo enormes, ¿no? Porque una guerra, bueno, pues hace que muchas empresas tengan que cerrar. Pero claro, en este caso hay una explicación, y es que en Ucrania, que es una población de más o menos 44 millones, en un año perdió 6 millones de personas. Es decir, hay 6 millones de personas que emigraron del país. Entonces eso hizo que bueno, esas personas que tendrían que estar como paradas, pues no estuvieran. Y después hay otro dato también interesante, que hay mucha gente que está llamada a filas y bueno, ahí esas cuentan también como personas en activo, ¿no? Esto es como el famoso milagro alemán del austriaco, era porque al generar un gran ejército, esos soldados desaparecen como desempleados y también sus trabajos los cubren otras personas después, ¿no? Es decir, al final se produce incluso un fenómeno que es que si tú generas un gran ejército, vienen gente de fuera a trabajar a los puestos de trabajo, que es lo que pasó en Alemania. Aquí en este caso nadie va a trabajar a los puestos de trabajo, pero sí es verdad que no hay una gran caída del desempleo, ¿no? No, un gran aumento, mejor dicho. Lo que sí hay dos gráficas que llaman mucho la atención, que son la deuda pública y el gasto militar. Esas dos gráficas sí llaman mucho la atención, como en los últimos años, a partir del 2000, bueno, hasta el 2007-2008, la crisis de la subprime, a partir de ahí la deuda pública de Ucrania se empieza a disparar y el gasto militar a partir del 2014, con la crisis del Donbass, es cuando empieza a dispararse. Pero claro, si vemos las gráficas y estudiamos un poco el gasto militar, que sobre todo el que está ocasionado directamente por la guerra, ¿no? Y el gasto militar, claro, tiene unas consecuencias muy devastadoras en una economía, porque todo aquello que destines a defenderte no lo puedes destinar a educación, no lo puedes destinar a sanidad, no lo puedes destinar a inversión. En este caso está todo ahí. Sí es verdad que pueden surgir, y eso también a veces pasa, ¿no? Alguna patente o alguna industria relacionada con el armamento, pero eso no es capaz de suplir la industria ordinaria, ¿no? Claro, esto es en circunstancias normales, el gasto no impediría eso que estás diciendo, pero aquí estamos hablando de un gasto que es de guerra. Claro, aquí no están. Van a salir patentes de cosas que están haciendo, eso seguro. Sí, y la industria de los drones y tal. Es el tema, pero no va a cubrir este gasto de 43.000 millones de. Hay un tema muy interesante que, si os fijáis en la gráfica, ahí en azul, en el 2014, que es cuando se anexionan Crimea y se independiza Donetsk y Lugansk, no hay un aumento grande del presupuesto militar. Eso desvirtúa un poco el discurso de que hubo una gran guerra en el Donbass. Sí, claro. Porque no hubo un aumento del gasto por parte de Ucrania en defensa. De hecho, se mantiene y es más bajo que en el 2008, casi hasta un poco antes de la guerra. Sí, a partir del 2017 es cuando empiezan a invertir. Bueno, fíjate, pasa de 2.000 y pico a 4.000 millones de dólares, sube en el 2020 a 5.000 y ya en el 2021 y 2021, que aquí no se registra, estará en torno a los 6.000 millones, pero claro, en el 2022 se dispara a 44.000 millones. Sí. A 44.000 millones, claro. Evidentemente, todo eso, esa inversión en gasto militar es con deuda, claro, porque ahí son préstamos que vienen casi todos de la Unión Europea y de Inglaterra y de Estados Unidos, y bueno, depende cómo acabe la guerra, pues podrán recuperar esos préstamos y podrán hacer un plan Marshall para reconstruir el país, ¿no? El país tiene recursos, tiene riqueza, tiene potencial, pero claro, la deuda y la pobreza que va a dejar en Ucrania esta guerra, cuanto más se prolongue en el tiempo, va a ser muy difícil de que una o dos generaciones puedan mejorar económicamente. De hecho, hay datos que hablan de una caída de un 60% de la economía ucraniana por la guerra, y después hay un dato que a ver, que esto es lo complejo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede hacer frente Ucrania a los gastos corrientes? Pues gran parte de la ayuda económica que da Europa y Estados Unidos, por ejemplo, no es para comprar armas, sino para pagar nóminas de los funcionarios, de los profesores, de los médicos, porque con una caída tan grande del sistema del PIB, eso lleva también una caída de los impuestos, ¿no? La recaudación fiscal disminuye completamente, y de hecho en Ucrania, en los primeros meses de la guerra,
tuvieron una bajada de impuestos para que la economía no cayese, y esa bajada de impuestos llevó consigo una bajada también de la recaudación. Al final necesitan dinero de fuera, vía préstamo o vía regalo, para hacer frente a los gastos comunes, ¿no? Claro. Ahí hay un dato, por ejemplo, alguien dirá, bueno, pues los rusos tienen que este año aumentan el gasto de defensa al 17% de su economía. Es decir, estamos hablando de que si España gasta el 2, en Rusia van a gastar el 17%, porque también tienen que hacer frente a los gastos que le ocasiona la guerra. Esto sería para hacer otro día hablar de Rusia también, pero ahí hay un problema. Los datos están más ocultos y más pillados. Sí, los datos no son muy transparentes, ¿no? Sí. No se acceden. Sí quería decir una cosa antes de terminar con la economía de Ucrania. Ucrania también depreció un poco la grivna, que es la moneda de Ucrania, para poder tener más exportaciones, ¿no? Para aumentar el número de exportaciones. Pero claro, al depreciar la moneda, aumentó la deuda que tenía, aumenta la deuda, y no le salió bien la jugada, porque los embargos que le hicieron en el Mar Negro, claro, todo aquello que ella exportaba a dos zonas fundamentales, que eran Turquía y Rusia. Turquía y Rusia, evidentemente Rusia está en guerra y ya no exporta, importa más caro el gas, es decir, la energía que importaba de Rusia, ya no importa nada. y todas aquellas mercancías, sobre todo agrícolas, que salían por el Mar Negro, se vieron paradas. Entonces, ¿qué pasó? Que deprecian la moneda para intentar aumentar el número de exportaciones, recaudar más con las exportaciones, ser más competitivos. ¿Y qué pasa? Que al estar embargado el transporte, por ejemplo, marítimo, tenerlo Rusia embargado, no pudieron exportar, y eso fue contraproducente porque al depreciar la moneda la deuda incrementó. Claro. Es decir, ahí tuvieron... De hecho, ahora que pueden sacar cosas y lo sacan mucho por camiones, claro, hay una protesta de los campesinos polacos y rumanos porque, claro, no pueden competir en precio con el producto ucraniano por esa depreciación. Y de hecho hubo una huelga de transportistas polacos, bueno, movido por un partido de extrema derecha polaco prorruso, que cortó la frontera. Pues, y vamos a hablar de China, pero no nos va a dar tiempo. Por lo tanto, José Manuel, estás invitado otro día a hablar de por qué se pegan por el mar de China, por qué los pesqueros filipinos no les dejan navegar las patrulleras chinas, por qué se hacen islas en mitad del mar de China, sobre todo en el meridional, donde se están haciendo esas islas artificiales. Lo íbamos a hablar, pero lo dejamos para otro programa porque sabéis que en la televisión el tiempo es oro y no nos da para más. José Manuel, muchas gracias por venir. Muchas gracias. El que quiera leer los artículos, que los busque en LinkedIn. Voy a ver si los ponemos en la descripción del programa para el que podáis leer en profundidad y también descubrir un poco más el motivo de las guerras. Para finalizar, aparte de despedirme, José Manuel, os invito a pedir a los Reyes Magos mi libro La Frontera Norte, que acaba de llegar de Nueva España, de la zona de Sonora y Sinaloa, para contaros cómo fue la creación del Far West español. Antes de que estuviese el 7º Caballería, antes de que estuviesen los estadounidenses, hubo españoles y hubo dragones de cuera, pero también soldados de presidio que vigilaron las tierras del lejano oeste. Os invito a leer mi libro, a la venta en cualquier librería, y en Oviedo y en Gijón, en muchas. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.